Gracias por continuar con nosotros con tu programa Que el Mundo Sepa, haciéndote un llamado de parte de Dios para que como iglesia continuemos hablando de las buenas nuevas del Evangelio del Señor. Estábamos en el segmento anterior hablando de Elizabeth y María. Vamos a entrar un poquito en la historia, en la reseña de lo que quedó escrito aquí en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 1. Te invito para que lo leas, te invito para que, ¿verdad?, puedas familiarizarte con esta hermosa palabra. Zacarías y Elizabeth era un matrimonio de hombres, obviamente un matrimonio ya ancianos, ya entrado en años. Y quiero hacerte la comparación, ¿verdad? María era una mujer soltera, jovencita, pero desposada. Pero los dos fueron visitados por un ángel para darles una buena noticia, para darles una asignación, para decirles, ¿verdad?, que iban a ser padres. Y Zacarías, en el momento cuando el ángel lo visita, dice la palabra de Dios que él al verle se turbó y tuvo temor. Y María, cuando el ángel visitó a María, de igual manera dijo, ¿qué salutación es esta? Y también se turbó y tuvo temor. El temor, cuando el Señor trae una asignación, cuando el Señor trae un mensaje, cuando el Señor viene y te dice qué es lo que tienes que hacer o para lo que Dios te ha escogido, el temor es natural, iglesia. El temor es normal, hermano, hermana. Si Dios te ha llamado para evangelizar, si el Señor te ha llamado para que empieces, no necesitamos ministerio, solamente hablar el evangelio, que tengamos, ¿verdad?, esa valentía en el nombre de Jesús y de seguir adelante en la asignación que el Señor nos ha dado. Pero me voy a poner como ejemplo mi persona, el llamado al pastorado es algo que da temor, mis hermanos. El día que el Señor me llamó al pastorado fue algo que me dio temor, y empezaron las preguntas, así como Zacarías, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a tener un hijo si ya estoy viejo? Así como María, ¿cómo voy a ser madre de alguien si no conozco varón? Así nosotros, porque nos vemos con nuestras limitaciones, porque nos vemos como estamos, porque nos vemos como los ojos con que nosotros nos miramos, nos vemos mucho menos de lo que Dios nos ve, y eso es lo que el Señor quiere decirte el día de hoy, iglesia. El Señor te ha llamado, te ha escogido, tú eres su hija, tú eres su hijo, para que prediques el evangelio a toda criatura. Cuando el Señor cuando el Señor te mande a hacer algo, hagámoslo, iglesia. Hay mucha gente afuera, tal vez tu vecina, tal vez tu vecino en este momento está en dolor y el Señor te ha dicho, llámale o visítala o algo, pero nosotros nos hemos detenido ¿y qué tal si nos infectamos? ¿Qué tal si esto? Preguntas que vienen, pero ahorita es cuando la gente está más dispuesta, quiere oírte, quiere oír palabra de consuelo, palabra de ánimo. Y si el Señor te dice a ti el día de hoy que quiere que continúes hablando, que quiere que tienes una asignación específica, no tengas temor, no tengas miedo. Hay muchas preguntas que hacer, pero el Señor te las responde. Zacarías preguntó cómo le iba a hacer para tener un hijo en su vejez, y fue verdad el Espíritu Santo que hizo el milagro. María le preguntó, ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Y el Espíritu Santo vino y la empoderó y engendró al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es lo que tú y yo necesitamos para que nos levante y nos empodere. El Espíritu Santo fue lo que envió el Señor Jesús aquella vez en Pentecostés. Descendió el Espíritu Santo y empoderó a la iglesia y predicaron el Evangelio. Las cosas no suceden porque tú quieres. La voluntad de Dios es la que se va a cumplir. La voluntad de Dios es la que quiere que hablemos para que todo aquel que crea sea salvo y no perezca eternamente. Tenemos una asignación muy grande, pero el reto, la pregunta que hacemos es, o que te hace el Señor, o que nos dice, o que nos confirma, bienaventurado si tú crees, hermano, bienaventurada si tú crees, hermana.
La palabra de Dios que te ha hablado dice que se va a cumplir porque Él ha dicho, no porque el pastor ha dicho, no porque la pastora ha dicho, sino porque Dios te ha hablado en esos momentos de angustia. Dios te ha hablado en esos momentos de desesperación donde oras y buscas al Señor y quieres una respuesta. El Señor ya te la dio, te la va a dar y se va a cumplir su perfecta voluntad. Las preguntas y los temores en nuestra naturaleza son normales, no importa que seamos, ¿verdad? Aquí vemos a un hombre mayor, un sacerdote que tuvo temor, que tuvo turbación delante del ángel. Vemos a María también, una jovencita que no tenía trasfondos, que no tenía padres religiosos de alguna manera o sacerdotales, pero fue la que halló gracia y favor delante de Dios. Si el Señor tiene un plan y un propósito para ti, hermano y hermana, aunque tú no se lo has pedido, Él te lo va a dar. Pero también, si tú le has pedido algún milagro, le has pedido alguna petición como Zacarías que le había pedido su hijo, no importa las circunstancias, no importa el tiempo que se tarde, el Señor va a cumplir si es que Él tiene la voluntad. Zacarías había orado por su hijo tal vez por mucho tiempo, porque la Biblia dice que ya eran grandes, que era imposible que tuvieran hijos. La costumbre de la mujer se le había retirado y por eso él decía, si ya estamos ancianos, ya no podemos engendrar hijos. Pero el Señor te dice en el versículo 37 de Lucas 1, porque nada es imposible para Dios. Solamente es que tú le digas, sí Señor, heme aquí, haz conmigo como tú quieras y nada será imposible para ti. Solo es que sigamos adelante, iglesia, perseveremos. Estos han sido tiempos difíciles, pero vendrán tiempos difíciles, pero Dios no cambia, Él es poderoso y para Él no hay nada imposible. Tal vez tú ya estás cansado, tal vez tú ya estás, ¿verdad? Has trabajado mucho tiempo en el ministerio y tú dijiste, ya no voy a seguir, ya estoy cansada, ya estoy cansado, ya estoy viejo. Pero el Señor no ha terminado contigo. Toda esa experiencia, todo ese conocimiento que tú tienes, hermano y hermana, dáselo, haz libación para alguien más. En el nombre de Jesucristo hay mucho dolor y están esperando esas palabras, esas bendiciones, esos talentos que el Señor te ha dado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, necesitamos para que los milagros ocurran la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Zacarías y Elizabeth por el Espíritu Santo tuvieron a su hijo, a Juan el Bautista. A María por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue engendrado el Hijo de Dios sin que conociera varón por el Espíritu Santo. Y nosotros, la iglesia, somos empoderados por el Espíritu Santo para seguir haciendo la obra en el nombre de Jesús. No le cambies, regresamos en este momento.